Pues vamos a dar comienzo, hermanos, entonces, a la continuidad del estudio de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689. Vamos a estar en esta mañana entrando en un tercer apartado de nuestra confesión. Hemos dividido, ¿se acuerdan? Hemos dividido nuestra confesión en 4 apartados. El primer apartado hemos considerado a Dios. El segundo apartado hemos considerado la salvación, cómo somos introducidos nosotros en la salvación. En este tercer apartado vamos a estar considerando las instituciones divinas. Iniciamos hoy entonces este tercer apartado de la Confesión de Fe, donde estaremos estudiando el capítulo 21, que es la introducción a todos los temas que abordan este tercer apartado. Este tercer apartado, repito, vamos a estar considerando las instituciones divinas. Y este capítulo 21 nos sirve como introducción a pasar a considerar todas estas instituciones que Dios divinamente colocó en medio nuestro. Este apartado trata sobre estas instituciones. ¿Qué capítulos componen este tercer apartado de la confesión? O podríamos preguntarnos, ¿qué son estas instituciones divinas que vamos a empezar a considerar en este tercer apartado? Son, por ejemplo, la adoración. La adoración es una institución dada por Dios. En el capítulo 22 y 23 veremos nosotros cómo debemos conducirnos, según la palabra de Dios, en la adoración a Él. También veremos en el capítulo 24 el Estado, el gobierno, esta institución divina que Dios establece aquí también en la tierra, el capítulo 24. En el capítulo 25 estaremos tratando el tema del matrimonio. El tema del matrimonio, otra institución. Y el capítulo 26 al 30 estaremos tratando esta institución divina que es la Iglesia. Cada una de estas instituciones han sido puestas por Dios mismo y cada una de ellas demandan la atención directamente del pueblo de Dios, porque estamos llamados, hermanos, a someternos a cada una de estas 4 instituciones. Estamos llamados. Por un lado, debemos de adorar como pueblo de Dios y nosotros debemos hacerlo según las reglas y unas causas establecidas por Dios mismo. Es a Dios a quien adoramos, es Dios quien instituyó la adoración hacia Él, por lo tanto es Él quien pone las reglas y nos dice a nosotros cómo tenemos que acercarnos a Él en adoración. Tenemos también que como cristianos vivir en nuestro estado. Nosotros ahora aquí vivimos en el estado español. Cada creyente ha nacido en una nación, en un punto del mundo, y debe vivir según las normas, sin estar sometidos a esas leyes del gobierno que está a cargo el estado donde vive. ¿Por qué? Porque es Dios quien instituyó los estados. Y es Dios quien demanda que nos sometamos a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Él mismo. También sabemos que nuestra vida se desarrolla dentro del marco del matrimonio. Y dentro del marco del matrimonio se desarrolla también el marco de la familia. Allí tenemos a nuestros hijos, allí tenemos nuestras convivencias, tenemos nuestras relaciones, donde hay también unos cauces y unos límites que Dios estableció, cómo nosotros tenemos que conducirnos en esta institución que es la familia. Y luego está, en último lugar, en cuarto lugar, la iglesia, terreno donde tienen que desarrollarse y vivir cada uno de aquellos que son de Cristo. Pues bien, al someternos a estas instituciones, a estas autoridades y sobre estos aspectos de nuestras vidas, tenemos que entender bien lo que significa este capítulo 21 que estaremos tratando, qué es lo que significa la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Y es imprescindible y necesario saber qué es esta libertad cristiana. Tenemos que saber y entender perfectamente qué significa esta libertad, porque es dentro del marco de la libertad cristiana que podremos nosotros vivir y debemos vivir en todas estas instituciones mencionadas anteriormente. ¿Se entiende? Tenemos que tener un concepto cómo vivir en estas instituciones, y ese concepto nos los da el conocer bien la libertad cristiana. Además, conociendo bien esto, estaremos bien capacitados para la forma de gozar de la vida cristiana y de poder alcanzar esa madurez espiritual que todos los creyentes debemos alcanzar. Entendiendo bien
este tema de la libertad cristiana. ¿Por qué este es un capítulo que debe introducirnos a nosotros estas instituciones dadas por Dios? ¿Por qué es un capítulo que nos debe introducir a esto? Porque esto pasa cuando nosotros estudiamos el segundo apartado, que se trató acerca de la aplicación de la salvación. El segundo apartado habla de todo ese conjunto de la aplicación de la salvación, el llamamiento eficaz, la adopción, la justificación, ¿se acuerdan? Las buenas obras, todo cómo se aplica esa salvación. Nosotros pusimos un capítulo para introducir la aplicación de la salvación. Y ese capítulo era el capítulo 9, que era el libre albedrío. El libre albedrío nos explica a nosotros cómo tenemos que conocer y saber en qué estado está el hombre antes de venir a recibir esa salvación. Es importante saber eso. Cómo se aplica esa salvación o cómo se aplica todos esos términos de la salvación de Dios, el libre albedrío nos dice, nos pone en nuestro sitio para que tengamos una mente clara y entendida ahora para empezar a considerar el tema de la salvación. Y ahí entenderemos más. Si no tenemos libre albedrío, si hemos sido destituidos de la gloria de Dios, estamos totalmente apartados de Dios y de todos los asuntos de Dios, cuando Dios nos va a salvar, es lógico que es Dios quien tiene que hacer la obra. Entonces ya vamos con un entendimiento correcto. Y cuando nosotros vamos a empezar a entender cómo tenemos que dirigirnos en estas instituciones que Dios estableció, la adoración, el matrimonio, la iglesia, el Estado, tenemos que prepararnos primero antes de considerar cómo tenemos que vivir en esas instituciones. Y esa preparación nos las da el considerar y entender lo que es el libre albedrío. La libertad cristiana. Este capítulo 21 de la libertad cristiana nos da la introducción a cómo tenemos que vivir en esas instituciones, que es lo que vamos a considerar en este segundo apartado. En 1689, que es el año que se compuso nuestra confesión de fe, en el año 1689, estos creyentes que estuvieron allí en todos estos debates para poder establecer como norma de fe y conducta en la palabra de Dios toda esta confesión de fe, donde ellos hicieron un importante documento resumido allí en cómo nosotros tenemos que creer y en qué tenemos que basarnos en nuestra conducta cristiana. Ellos, cuando escribieron esta confesión, había un ambiente. Había una situación especial cuando ellos escribieron todas estas cosas. A ellos les tocó vivir en una época cuando no se podía disfrutar de la libertad de conciencia. Por un lado estaba el dominio papal, es decir, la Iglesia Católica Romana, que con autoridad humana se levantaba sobre las conciencias de los hombres. Y viéndose los hombres sometidos a unos dogmas, sometidos a unos ritos puramente humanos, a la confesión auricular también, por ejemplo. ¿Qué es la confesión auricular? La confesión auricular es un examen de los pecados o de conciencia, mencionando arrepentimiento por haber pecado, con el propósito de no volver a repetir esa falta, decirla al confesor y cumplir la penitencia impuesta por este. Esa es la confesión auricular. Pasaban incluso por algo como eso. Tenían que ir y confesar sus pecados a un hombre que supuestamente tenía una autoridad para poder no solamente librarlos a de sus pecados, y ellos mismos tenían la autoridad de poner una cierta penitencia donde ellos estarían en paz con Dios. Y muchas otras cosas semejantes hacían que hombres estuvieran sometidos a otros hombres. Este era el ambiente en el cual vivían aquellos que escribieron esta confesión de fe. Y dentro del mundo protestante en esa época, algunos, para liberarse del dominio y autoridad papal, estos recurrían a los gobernadores y reyes políticos de los países. Tenemos muchos casos de protestantes conocidos que se dirigían e iban a buscar cierta ayuda en los gobernantes políticos, cuando ellos se veían sometidos a estas leyes de la Iglesia Católica o el Estado papal, que iba en contra de sus conciencias. Pero ¿qué era lo que generalmente solía pasar? Como lo que pasó en el reinado de Enrique VIII. Esto era caer también a otro tipo de esclavitud, porque ellos no encontraban respuesta ni encontraban ayuda, sino que generalmente eran gobiernos que estaban relacionados con la Iglesia Católica, en donde se llevaba a cabo una autoridad sobre todos los hombres. O sea que era muy difícil, era muy complicado.
Recién cuando murió Enrique VIII y donde vino a reinar uno de sus hijos, que reinó muy poco tiempo, era muy jovencito él cuando entró al poder y reinó muy poco tiempo, y dio un enfoque diferente a los protestantes de su época. Él permitió, este sucesor de Enrique VIII, permitió que estos protestantes fuesen más escuchados. Y durante su reinado, que fue corto, no me acuerdo bien cuántos años fue, porque él murió muy joven, fue la época donde se levantaron los puritanos. Los puritanos pudieron tener una voz allí y establecer su queja. Dentro del mundo protestante en esa época, algunos, para librarse de este dominio y autoridad papal, solían recurrir, como dijimos hace un momento, a estas autoridades, pero no encontraban allí respuesta. Se levantaron estos puritanos, que son de donde viene esta confesión de fe, donde estos se levantan y escriben esta confesión de fe. Creyentes que siguieron la reforma, que en base a las Escrituras, ellos enseñaban que ni el Estado, ni la Iglesia, ni los hombres poseían total autoridad sobre el cristiano. Esto es lo que ellos defendían. Martín Lutero, era una de las cosas que él defendía, o el lema de la reforma, dirigida por Martín Lutero, era la justificación por la fe. Y una de las cosas que se enfrentaba era que la Iglesia no tenía la autoridad para establecer salvación, ella misma, sino que tenía que estar establecida en la palabra de Dios. La conciencia tenía que estar amarrada a la palabra de Dios y no a los hombres. ¿De qué se trata esta libertad cristiana? Habiéndolo visto cortamente, más o menos, de cómo se vivía estos puritanos en la época en que se escribió nuestra confesión de fe. ¿De qué se trata esta libertad cristiana? ¿De qué se trata este estado donde se nos llama seriamente a vivir? ¿Dónde está situado este nivel? ¿Cuál es la condición del creyente al que Cristo lleva por la salvación? Como Juan capítulo 8, versículo 33, nos puede dar una cierta luz para que nosotros podamos quizás identificar de lo que se trata esta libertad cristiana. Dice así el versículo: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. ¿De qué libertad estaba hablando Cristo aquí? Que se era dado por medio de su palabra, o por medio de considerar la palabra. Veamos que esa libertad va en relación directa con la palabra. Entonces, es esta verdad la que nos lleva y la que nos permite la libertad cristiana, de forma que la ignorancia o el apartamiento de la verdad nos impide poseer y llegar a esta libertad, a la que se nos exhorta a que lleguemos y nos afirmemos. Esta libertad cristiana está relacionada directamente con la palabra de Dios. En ignorancia de esta, nos encontramos esclavizados. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1 también: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Acá Pablo nos está llamando a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero la pregunta es: ¿de qué cosas nos hizo libres Cristo? ¿De qué cosas? ¿Cristo nos hizo libres será de obedecer a las autoridades? ¿Será que Cristo nos hizo libres de obedecer a la ley moral? ¿O nos hizo libres de nuestras responsabilidades? ¿De qué nos hizo libres? Porque hoy en día nosotros tenemos un concepto muy equivocado, muy extremo de lo que significa la verdadera libertad. Libertad es ya no tener que rendir cuentas. Libertad hoy en día lo tenemos como un concepto que ya no tenemos que someternos, que yo puedo hacer lo que yo quiero. Eso es libertad, el concepto que el hombre hoy tiene de libertad. Pero ¿es eso lo que Cristo está hablando? Lo que Pablo está hablando aquí, de que Cristo nos llama a que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pablo dijo: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué se trata esta esclavitud?
¿Qué es la libertad con que Cristo nos hizo libres? Podríamos concluir entonces, a la luz de estos dos versículos, que la verdad nos da y hace que vivamos en libertad, y la ausencia de la verdad hace que estemos y vivamos en esclavitud. Volvemos a repetir, hay aquí una relación directa entre la libertad cristiana con la verdad de Cristo. ¿Qué es esta libertad? La libertad cristiana está tratando aquí en la confesión de tres párrafos que se podrían definir o dividirse de la siguiente manera. Siempre hemos hecho esto. Esquematizamos la enseñanza que vamos a dar para que se nos sea más fácil saber de qué cosas estamos tratando. Primeramente, el primer párrafo nos habla de la sustancia de la libertad. Vamos a ver aquí de qué cosas nos liberó Cristo, qué tiene esta sustancia realmente de la libertad cristiana. En segundo lugar, el segundo párrafo nos habla del resultado de la libertad cristiana, es decir, la libertad de conciencia. Y en tercer lugar, trataremos el tema de los abusos de la libertad cristiana. Pero por cuestión de tiempo vamos a estar atrás solamente hoy el primer párrafo, acerca de la sustancia de la libertad cristiana. Y con la ayuda del Señor veremos los dos siguientes el próximo domingo. Vamos a leer este primer párrafo de nuestra confesión del capítulo 21, que nos habla acerca de la sustancia de la libertad cristiana. Y dice así: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por temor servil, sino con un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente común también a los creyentes bajo la ley, es decir, en el Antiguo Testamento. Pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial y que estaba sujeta a la iglesia judaica. Y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y experiencias más plenas del libre Espíritu de Dios que aquellas de las que participaron generalmente los creyentes bajo la ley. Si nos hemos centrado un poco en entender, está un poco claro de qué cosas nos vino a librar o de qué se trata esta libertad cristiana. Se nos enseña en este párrafo que esta libertad ha sido la herencia siempre del pueblo de Dios. Es una libertad que siempre ha sido la herencia del pueblo de Dios, sea cual sea la época en que estos han vivido, sea cual sea la época del ser humano, aunque en estas dos secciones, la primera se especifica un panorama general de la enseñanza y verdad según el Nuevo Testamento, porque aquí se ve en este párrafo cómo está separado y nos aclara en el Nuevo Testamento todas esas libertades de las cuestiones en que hemos sido librados, y se nos dice en la segunda parte, en el Antiguo Testamento. Menciona una matiz diferente del Nuevo Testamento y ahora veremos por qué. Pero esta libertad cristiana siempre ha sido la herencia de todos los creyentes de toda la época, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero sin duda se nos adentra en forma completa en todo lo que esta libertad abarca. Pero vamos a ver esto primeramente en forma negativa. ¿De qué cosas negativas nos vino a librar Jesucristo por medio de esta libertad? Es decir, ¿libertad de qué? Cuando nosotros hablamos de la libertad cristiana, ¿en qué cosas solemos pensar generalmente? Cuando escuchamos libertad cristiana, ¿qué cosas vienen a nuestra mente cuando oímos las palabras libertad cristiana? Generalmente solemos pensar en libertad para reunirnos, ¿verdad? Libertad para expresarnos, libertad para pensar, libertad para hablar, libertad para creer en el Evangelio, libertad para poder predicar el Evangelio. Generalmente cuando escuchamos las dos palabras libertad cristiana, nos solemos asociar con estas cosas. Nos viene en mente generalmente quizás derechos para hablar, para organizar, para tener nuestros cultos sin ser perseguidos. Es decir, solemos confundirlo con la libertad religiosa. Pero la libertad cristiana
No tiene nada que ver con la libertad religiosa. Solemos decir, en tal país hay libertad cristiana porque no te persiguen, te dejan tener la Biblia, te permiten reunirte en un local y no nos persiguen. Si en este país hay libertad cristiana, es por estas cosas, solemos pensar. Pero en aquel otro país no hay libertad cristiana. No puedes ser cristiano. Ellos adoran a un Dios y está prohibido el culto a otro Dios que no sea el de ellos. Allí no hay libertad cristiana. Pero ¿será que se trata de esto, la libertad cristiana? ¿Será que cuando Cristo dijo que la verdad nos haría libres, se estaba refiriendo a estas cosas? Absolutamente no. Esto no es así. No se trata de estas cosas. La libertad cristiana no se trata de esto, sino tiene unas raíces mucho más profundas y amplias que esto. La libertad cristiana es una posición. Es una posición en la que tú estás ahora. Es una posición en la que se encuentra y ejerce el creyente. Es una posición de liberación. Antes estaba en una posición, ahora se está en otra posición. Antes estábamos en una posición de esclavos a muchas cosas que ahora vamos a empezar a mencionar. Pero ahora se encuentra en otra posición, en una posición de libres, de todas esas cosas de cuanto estaba antes esclavizados, y libres para poseer y hacer otro tipo de cosas que antes no podía hacer por cuanto estaba esclavizado a las primeras cosas. Y estando ahora en esa posición de libres, está llamado a no volver a esclavizarse a esa primera posición de antes. La libertad cristiana es una posición. Gálatas capítulo 5, versículo 1, estad firmes, dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Manténganse en esa posición, está diciendo Pablo. Manténganse posicionados allí donde ustedes están ahora, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y de dónde viene esa nueva posición, hermanos? Esa nueva posición, esa libertad cristiana, es fruto y efecto de la redención de Cristo, y que al traernos por el Evangelio esa salvación nos coloca en esa posición. Es muy importante el nombre de Redentor. Hemos cantado hace un momento de aquellas cosas que nos liberó Cristo como nuestro Redentor. Asimilar esta palabra Redentor es importante para que entendamos este tema de la libertad cristiana. En la Biblia se presenta a Cristo como el Redentor y su traducción es libertador. La palabra redentor o redención es libertador o liberación. Y la Biblia declara que de muchas cosas terribles nos vino a redimir o liberar Jesucristo. La iremos viendo a medida que vamos leyendo estos versículos. Miremos entonces en forma negativa. Es decir, ¿liberado de qué? ¿De qué cosas nos vino a redimir o liberar el Señor Jesucristo? El primer punto que nos da este párrafo es libertad de la culpabilidad del pecado. Libertad de la culpabilidad del pecado. Así, aquí se habla de una liberación legal. Se habla de una liberación jurídica. Estábamos en una posición siendo esclavos y culpables, ahora pasamos a otra posición, legal, jurídica. El pecado nos hizo culpables ante Dios, pero ya ni la culpa del pecado, ni la condenación de Dios, ni la maldición de la ley están sobre aquel que ha sido redimido o liberado por Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros su maldición. Y fíjense en los versículos que vamos a estar considerando más adelante, cómo cuando habla de este contexto, cómo siempre menciona esta redención o esta liberación de Cristo, de parte de Cristo, de esto, de aquello, de lo otro o de lo otro. Presten atención. En este caso, Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? Es la consecuencia por nuestros pecados.
Y Cristo nos redimió, nos liberó de esa consecuencia, de la culpabilidad del pecado, que es este primer punto. La ley como maldición de Dios ya no está sobre el que es de Cristo. ¿Por qué? Porque la maldición y la condenación que requería la ley sobre aquel que la desobedece, ya recayó sobre Cristo. Ya recayó sobre Él. ¿Cuándo? Cuando fue hecho maldito por nosotros muriendo sobre un madero. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos libró de la consecuencia de la condenación por haber violado la ley de Dios. Así que ya nada, ni nadie nos puede culpar, ya nada ni nadie nos puede condenar a los que son de Dios, porque es Dios mismo quien los justifica, según Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién se podrá levantar para acusar a los santos de Dios en el día del juicio? ¿Quién nos condenará? Es lo que pregunta Pablo. Pues nadie ni nada podrá hacerlo. Es más, hermanos, ni Dios mismo puede hacerlo. Porque es Dios quien nos justifica. Es Dios quien nos liberta. Es el mismo juez quien nos liberó de la condenación de la ley. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Han sido liberados de la consecuencia del pecado. Ese es nuestro primer punto. Pero no así, hermanos, los que están sin Cristo. Dice en Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. ¿Por qué la ira de Dios está sobre él? Porque este todavía está en la primera posición. Él no ha sido liberado de las consecuencias del pecado. Es decir, la ira de Dios está sobre él. Así que nuestro primer punto en este párrafo es la libertad de la culpabilidad del pecado, las consecuencias que ha traído el pecado sobre nuestra vida. En segundo lugar, libertad del poder del pecado. Nos ha dado Cristo libertad del poder del pecado. Esto es, hermanos, muy importante. Es muy importante. Aquí el enfoque es una liberación desde adentro de nosotros. Es una liberación del corazón, donde el pecado que moraba ahí, el mundo que también influencia y el diablo, ya no tiene la autoridad última ni es quien gobierna a ese hombre. Cristo nos liberó del poder, nos liberó del dominio del pecado, del mundo y del diablo. Tenemos que recordar y enfatizar que no dice que aquí nosotros somos liberados de la presencia del pecado. No somos liberados de la presencia del pecado, sino que somos liberados del dominio, lo cual tenemos que tenerlo muy en cuenta. El pecado sigue ahí, pero ya no tiene dominio sobre nosotros. Ya no es nuestro Señor. La liberación de la presencia del mundo, el pecado y Satanás se llevará a cabo solamente con la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora somos liberados del dominio del pecado. En Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, y aquí otra vez, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo que Santiago nos está queriendo decir aquí, solo el cristiano puede hacerle frente y fortalecerse con las armas de Dios para resistir los ataques del diablo. Ahora podemos resistir ese dominio, es lo que está diciendo Santiago. Ahora los creyentes pueden hacerle frente a esas fortalezas, a esas tentaciones. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados del dominio de todo eso. Y se nos ha sido dado armas de Dios para poder confrontar, para poder enfrentar esos poderes. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego Pablo nos describe
toda la armadura de Dios que nosotros tenemos que usar más adelante. Calzaos, poneros la armadura de Dios. Hermanos, ahora somos liberados del dominio de estos poderes. Hemos sido liberados de los dominios de estos poderes, cuando antes estábamos esclavos de estos poderes. Romanos capítulo 6, versículo 18 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hemos venido a ser libertados del pecado, libertados del dominio del pecado. Hermanos, ninguno de estos tres poderes tiene ya que dominar, ni gobernar, ni ejercer el control como antes lo hacía. Donde estábamos esclavizados antes muchas veces a las opiniones de la gente, a la ceguera del pecado. Las propias pasiones eran lo que guiaba y daba rumbo siempre a nuestras vidas. Ya no tenemos por qué someternos a ellas. Hemos sido liberados de eso. Cristo nos trajo libertad de las consecuencias del pecado, Cristo nos trajo libertad del poder y el dominio del pecado, y Cristo también nos trajo libertad del sufrimiento del pecado. Del sufrimiento del pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el creyente ya no va a sufrir? ¿Que el creyente ya no va a caer en dolores y aflicciones en este mundo? No, todo lo contrario. Al contrario, el que quiere seguir a Cristo dice que padecerá persecuciones en este mundo. El creyente no será librado del sufrimiento. ¿Pero qué quiere decir que hemos sido libertados del sufrimiento del pecado? Ni las aflicciones, ni la perspectiva de la muerte, ni la condenación eterna tienen por qué estar oprimiendo al que ha sido redimido por Cristo. Nosotros ya hemos sido librados de la condenación del infierno. Hemos sido libertados una vez y para siempre de forma total de todo este sufrimiento del infierno y la condenación que nos esperaba, y además que desde ya el creyente lo sabe. Por eso él no sufre por estas cosas. Él lo sabe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dijo Juan. Él ya no teme al infierno, él ya no sufre por ir a ese lugar, porque sabe que ese no es su lugar. El creyente no se debe sumir en la esclavitud del sufrimiento, porque él sabe que todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso los padecimientos y la misma muerte se vuelven en aliados y beneficiosas para aquel que está en Cristo Jesús. Y el creyente lo sabe. Pero recordemos que, como hemos dicho, no nos quiere decir que estamos libres del sufrimiento y la muerte. Si el creyente sufre el dolor, es verdad, pero él no es, al mismo tiempo, no es inmune al dolor y al sufrimiento, sino que estos ahora tienen otra carga sobre él. Él ahora percibe de una manera diferente el sufrimiento. Ya no es una carga sobre él. Tiene otro signo, porque vienen con bienes y bendiciones para aquellos que son de Cristo. Hemos sido liberados de todo ese sufrimiento, de toda esa carga del sufrimiento. Ahora el creyente sabe que todas esas cosas son para bien, ayudan a bien. Hemos sido liberados, hermanos, de la consecuencia del pecado, hemos sido liberados del dominio del pecado y hemos sido liberados del sufrimiento que nos trae el pecado. Veamos ahora el aspecto positivo. Este fue el aspecto negativo. Ahora veamos el aspecto positivo, donde se nos especifica que no solo es que somos liberados por Cristo de estas cosas, sino que se nos da ahora un espíritu de adopción, se nos quita el espíritu de esclavitud, según Romanos 8:15, y se nos da una libertad interior. Es una disposición que tenemos ahora libre para ir hasta Dios, para acceder ahora hacia Dios. Romanos capítulo 6, versículo 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Liberados de una cosa, vienen ahora a ser siervos de otra cosa. Esta libertad cristiana se trata de tener libre acceso a Dios. Ese importante versículo de Romanos 8:15, por no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre,
este versículo, hermano, nos habla de que ya por la salvación de Cristo y por el Espíritu que nos ha dado para habitar en nosotros, nosotros tenemos completo y libre acceso al soberano y todopoderoso Dios. Sin restricciones. Sin restricciones. Cada creyente tiene ese privilegio para acceder a la misma presencia de Dios. Piénsese en la doctrina y práctica romana, cuando esa figura del sacerdote, a quien teníamos que acercarnos nosotros a confesar nuestros pecados, esa figura que tenía el sacerdote como el representante de Cristo, y es él quien cuenta con los privilegios de acercarse a Dios, solamente él, porque aquellos que vienen y confiesan sus pecados a él no tienen ese acceso a Dios, tiene que ser él nuestro mediador, pero él supuestamente sí tiene ese acceso ante Dios. Los demás tenían que estar y mirarlo desde lejos. Pero lo que nos enseña, hermanos, las Escrituras es que todos los que son de Cristo han recibido un espíritu de adopción y pueden tener acceso al Dios de la gloria y tener la suficiente confianza para poder dirigirse a Él, no como un esclavo se dirige a su amo o un empleado a su jefe, sino como un hijo a su padre. Tenemos ese acceso para poder dirigirnos a Dios de esa manera, como un hijo a un padre, por el cual clamamos, Abba Padre. Ya no tenemos un espíritu de esclavitud, sino un espíritu que nos relaciona íntimamente con Dios, que nos da un acceso directamente a la presencia de Dios. Ese es el significado de ese velo rasgándose, hermanos, allí en el templo. El velo se rasgó. Ahora el pueblo tiene libre acceso al lugar santísimo, allí donde está Dios mismo. Tenemos esa libertad al acceso a Dios. Esto significa que ya los que son de Cristo tienen perfecto acceso para ver y estar en la presencia de Dios, de la gloria tal cual Él se ha revelado. Ya no tenemos nada escondido, Dios ya no oculta nada para nosotros, como pasó en el Antiguo Testamento, que ahí vemos la misma revelación en Éxodo capítulo 33, donde Moisés no pudo ver la gloria de Dios, sino que simplemente lo vio de espaldas. Sin embargo, no es así, hermanos, ahora. Ahora nosotros podemos ver a Dios en su plenitud, y esto lo vemos a través de Cristo. Es de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No solo tenemos el acceso a Dios, sino ahora podemos ver a Dios tal como Él es, tal como Él se revela o como quiere revelarse. Pero qué triste cuando nosotros los cristianos no usamos de esta gloriosa libertad que nos ha dado Cristo, sino que vamos y nos esclavizamos otra vez en la carne, o la ignorancia, a nuestra ignorancia, o por las tradiciones de los hombres. No vemos al Dios de toda gloria entre nosotros, y en nuestras congregaciones tampoco lo vemos, sino que vamos buscando otras cosas. Y nos volvemos a esclavizar en tradiciones, en rituales, en cosas inventadas por nosotros. Entramos en ignorancia otra vez. Por eso esa relación de la libertad con la verdad. La verdad nos hace libres. La ignorancia hacia la verdad nos vuelve a esclavizar o nos esclaviza. Así que tenemos este aspecto negativo de esta libertad cristiana, que es el libre acceso a la misma presencia de Dios. En segundo lugar, tenemos libertad para obedecer. Libertad para obedecer. La obediencia no es por temor servil, sino ahora es por amor filial. Tenemos libertad para obedecer. Y esto parece que suena así, que bien. Tenemos libertad para obedecer. Pero esto nos condenaba, hermanos. No teniendo libertad para obedecer, nos condenaban en el infierno. Vamos a ver por qué. Esta es otra notoria característica a la que Cristo nos da acceso. Llegar a obedecer a Dios no por un mero mandato exterior que desde fuera se nos presenta y luego nosotros vamos y nos sujetamos a esos mandatos que nos dan, no es una forma externa, sino que es una obediencia que aunque Él lo manda,
encuentra en el corazón una disposición voluntaria y gustosa para poder hacerlo. Cuando estábamos en la otra posición, no teníamos esta libertad de obedecer a Dios de esta manera. De obedecer a Dios desde nuestro corazón, con una voluntad gustosa. Por eso no es una obediencia de un amo a un esclavo, una imposición a la obediencia. Es una obediencia voluntaria, gustosa, que en la posición antigua no la teníamos. Y lo vamos a ver ahora. Obedecer no como el siervo de la casa que tiene que hacer caso a las órdenes del amo, sino como el hijo que gustosamente obedece a su padre. Esta es la clave de obediencia a la que es habilitado un salvado por Cristo Jesús. Y obedecer de esta forma es vivir la libertad cristiana. Obedecer de esta manera a Dios es vivir la libertad cristiana, porque tú obedeces porque te sale desde lo más profundo de tu corazón. Es una libertad, tienes libertad ahora para obedecer porque lo haces voluntariamente. Recordemos que la redención de Cristo, según Hebreos capítulo 10, versículo 16, es escribir las leyes, la voluntad de Dios en nuestros corazones. Eso es lo que hizo Dios por medio de su Espíritu en la salvación. Él escribió ahora sus leyes en nuestros corazones y desde allí es que es obedecida ahora a la voluntad de Dios. No es unas tablas de piedra, sino en nuestros corazones, para que desde allí la obedezcamos y podamos así vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y esto es una tremenda diferencia a la obediencia con estas formas religiosas o formas de cristianismos esos feligreses tienen que sujetarse a unos ritos, a unas tradiciones en forma servil y ciega que no te sale de dentro. No sabes de dónde viene esa obediencia. Esa obediencia puede venir por agradar a los hombres, puede venir por temor a los hombres, puede venir de un montón de lugares, pero no del corazón. No desde el corazón. Es una obediencia religiosa. Cristo nos libertó de la religión sin vida para que podamos obedecer a Dios como Cristo obedecía a su Padre. De la manera que Cristo obedecía a su Padre, que era por amor. Y Dios sabía eso. En Mateo capítulo 3, versículo 17 dice: y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. En quien me he complacido. Cristo complacía a su Padre por medio de su obediencia por amor, voluntaria, no obligatoria, voluntaria. Y Dios no quiere una obediencia así. Dios no va a recibir una obediencia así. Dios va a recibir una obediencia voluntaria a un creyente que lo hace por amor a Él, porque ha entendido su palabra, porque ha entendido su verdad. Una obediencia movida por la gratitud, porque Él sabe lo que Dios hizo por Él. Hemos sido libertados de la obediencia religiosa, hermanos, para venir a obedecer a Dios ahora y Él agradarse de esa obediencia. Eso no es poca cosa, porque mucha gente por ahí está engañada en su obediencia a Dios y cree que incluso por esa obediencia va a obtener algún favor de parte de Dios. Aún el favor que el creyente verdadero recibe de parte de Dios no es un favor por su obediencia amorosa ni agradecida, sino que sigue y seguirá siendo siempre por la obediencia de Cristo al Padre. Por eso la fiel obediencia a Dios en todos los órdenes de la vida cristiana no es esclavitud a Dios. Eso es lo que ven los demás. Cuando tú vas a la iglesia, eso es lo que ven los demás. Cuando tú quieres obedecer a Dios, sus mandamientos en la familia, en el orden de tu vida, en tu trabajo, los demás ven eso como una esclavitud. Y es todo lo contrario. Venir a obedecer a Dios ahora en esas instituciones divinas que vamos a estar mirando más adelante, eso es libertad. Eso es libertad. No esclavitud a Dios, sino todo lo contrario. Es plena libertad, porque obedeces voluntariamente desde tu corazón y esta libertad es para obedecer ahora sus mandamientos, es decir, a su ley. Buenos días.
Pero digamos aquí lo mismo que antes. Es la verdad la que nos hace libres, es decir, es conociendo lo que Dios ha revelado de sí mismo y de su voluntad que luego se graba en nuestros corazones y entonces desde ahí se obedece para vivir a esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Esta es la libertad. Es la libertad, en el contexto de la libertad a la obediencia, es la libertad de las tradiciones, es la libertad de las costumbres de los hombres y es la libertad de la monotonía mecánica en la iglesia, para llevar a sujetarnos solo a la palabra de Dios y obedecerle a Él por amor, porque esa obediencia tiene que venir desde el interior que parte esa obediencia, pero esa libertad solo se podrá tener a medida que se conozca más la palabra de Dios. Se va ensanchando nuestra obediencia a medida que vamos conociendo más y más la palabra de Dios, porque si no estamos atados a la palabra de Dios, estaremos atados, hermanos, a hombres, a tradiciones y a costumbres. Por eso es necesario que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, como dijo Pablo a los colosenses. Así se menciona como en el Antiguo Testamento también había libertad, que sustancialmente era la misma libertad. Era la misma libertad, lo único es que a medida que iba llegando el cumplimiento del tiempo, como se nos dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, esta libertad se iba ensanchando, de manera que esta libertad iba creciendo. Esa es la diferencia que hace allí en el último punto de este primer capítulo, cuando hace la diferencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta libertad cristiana en el Antiguo Testamento era absolutamente la misma, pero se iba ensanchando cada vez más a medida que se iban ensanchando también la revelación de Dios. Cuando viene Cristo, que es el cumplimiento de todas las cosas, llegó la plena libertad de todos aquellos que se le iban revelando paulatinamente la revelación de Dios y esta libertad. Y hemos sido libertados también, el último punto, hermanos, de la ley, la libertad de la ley ceremonial. Es un poco más de lo mismo, la ley ceremonial. Hermanos, aquí es donde se tropieza mucha gente al leer varias veces el Nuevo Testamento que Cristo nos libertó de la ley. Cristo no nos libertó a la obediencia de la ley. No nos libertó a que tenemos que cumplir la ley. No nos libertó a la obediencia a la ley como hemos visto recién. Cristo nos libertó de esa ley ceremonial, que tenía una función, como hemos visto cuando estudiamos el tema de la ley. Y nosotros debemos repetir aquí que fuimos liberados del castigo por incumplir la ley, que hemos sido liberados de la maldición de la ley, pero no hemos sido liberados de tener que obedecer a la ley, porque precisamente la libertad es para obedecer voluntariamente, por amor, a esa ley. No está hablando aquí de la ley moral. La verdad es que cuando habla aquí que hemos sido liberados de la ley, se refiere a esa ley ceremonial. Hebreos capítulo 10, versículo 1, se refiere a esa ley ceremonial, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Está hablando de todos esos ritos que Dios dejó en el Antiguo Testamento que apuntaban al cumplimiento de la promesa que es Cristo. Esa ley, Cristo nos liberó de ella. Nos liberó de tener que sacrificar animales, nos liberó de tener que hacer rituales, nos liberó de todas esas ceremonias absolutamente. Porque ellas apuntaban a Cristo, Cristo al venir, se abolieron todas. Hemos sido liberados. En Brasil hay unas cuantas iglesias que se han vuelto literalmente a los rudimentos del Antiguo Testamento. Y hacen sacrificios de animales y observan de manera minuciosa un montón de estas ceremonias que Dios mandó en el Antiguo Testamento. ¿Qué es eso? ¿Qué otra cosa que volver a la esclavitud? Volver a la esclavitud de esas cosas. Esas cosas tenían un propósito, una función. Cuando se cumplió ya el propósito de lo que apuntaban, ya no hay por qué practicarlas. Es volver a la esclavitud. Es lo dicho por Pablo en Gálatas 5. Estad firmes,
pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Está hablando de esa ley. Es lo que el Señor enseña al pueblo que lo seguía también. En Juan capítulo 8, versículo 33, Él dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Libres. Se permanece en la palabra de Cristo cuando se hace de ella la norma para la vida. Se permanece en la palabra de Cristo cuando se hace de ella la norma para la vida. Henry se dijo lo siguiente acerca de este versículo, y vamos terminando. En otras palabras, obediencia es lo mismo que permanecer en la palabra. Esto lo hace a uno discípulo verdadero de Jesús y lleva al conocimiento genuino de la verdad, es decir, la revelación especial de Dios que tiene su médula y centro en la obra de Cristo. Este conocimiento, nacido en la revelación y la experiencia, libera a la persona. Es un poco lo que hemos visto cuando estudiamos el Evangelio, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo cuando el Evangelio es predicado? Allí dentro del Evangelio está el anuncio de una promesa. El Espíritu Santo viene y da luz y entendimiento a esa persona para que él pueda entender la palabra de Dios, para que él pueda entender y conocer esa verdad. Y cuando él viene y conoce esa verdad lo hace libre. Lo hace libre de todo lo que él pensaba, creía y conocía acerca de Dios. Por eso la verdad los hará libres, dice aquí el Señor Jesucristo. En cuanto al significado de la palabra conocer, significa reconoceréis y percibiréis. ¿Ves que no es solamente oír? Es algo profundo, interno, que viene y el Espíritu Santo hace. Reconocer y percibir. Se es libre cuando el pecado no lo domina a uno y cuando la palabra de Cristo domina el corazón y la vida. Se es libre, por consiguiente, no cuando se puede hacer lo que se quiere, sino cuando se desea y ahora puede hacer lo que se debe. Voy a repetir eso porque es muy importante. Se es libre no cuando se puede hacer lo que se quiere, porque eso es lo que el mundo tiene como concepto de libertad. Cuando uno puede hacer lo que quiere, eso es libertad. Pero no se trata de eso, sino cuando se desea y ahora puede hacer lo que se debe hacer. Es exactamente lo que Pablo habla en Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden obedecer. El que está esclavo del pecado no puede obedecer. Obvio que no quiere, pero tampoco puede. No puede. Porque él necesita ser liberado para poder venir a obedecer. Él no puede obedecer. Los designios de la carne no quieren obedecer a Dios, ni tampoco puede, porque él no puede obedecer porque es esclavo. Son esclavos. Y hasta que no venga el conocimiento de la verdad, no serán libres para obedecer. 1 Corintios capítulo 3, versículo 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. Está hablando de aquellos que ya no ven a Cristo. Ya la palabra ya no tiene sentido para ellos. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Allí hay verdadera libertad. Libertad de todo lo que hemos considerado antes. No pueden ver. La verdad no nos hace libres. Ellos no pueden ver.
Pero cuando se conviertan al Señor, dice aquí, el velo se quitará, la ignorancia será quitada, la ceguera será quitada del medio, porque vendrá el Espíritu del Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí trae libertad. Hermanos, no. Cristo no vino a traer libertad para ejercer nuestros derechos como cristianos en este mundo. No es ese tipo de derechos. Sino que en Cristo hay libertad para conocer verdaderamente la voluntad de Dios. Hay libertad para querer y hacer la voluntad de Cristo. Hay libertad de la ignorancia, hay libertad de las costumbres y de los ritos y de los mandamientos de hombres para venir a obedecer a la verdad de Cristo. Estoy haciendo un resumen. El Espíritu viene a traer libertad de las consecuencias y culpabilidad del pecado, es decir, ya no hay culpa, ya no hay condenación, ya no hay infierno, ya no hay ira, ya no hay muerte, ya no hay lejanía de Dios. Cristo nos viene a libertar del dominio y del poder del pecado, es decir, ya no tenemos que obedecer al pecado. El pecado ya no es nuestro Señor, es una liberación desde dentro del corazón y nos liberó también del mundo y del poder de Satanás, revistiéndonos de toda armadura para poder combatir sus acechanzas. Él nos vino a liberar del hundimiento que causa el sufrimiento, el dolor y las pérdidas. ¿Cuántos creyentes se hunden, hermanos, en el sufrimiento? En el sufrimiento de este mundo. Y se esclavizan en ese sufrimiento y no vienen a liberación, porque Cristo nos liberó de poder ver esos sufrimientos de otra manera. Esta presencia del sufrimiento está allí, pero que estos ahora tienen otra carga, otro signo, porque vienen con bienes y bendiciones para los que son de Cristo. Y este Cristo nos trajo el libre acceso a Dios y nos libertó para obedecer su buena palabra y nos libró de todas las ceremonias que apuntaban a Él, y una vez haber venido ya no tenemos que cumplir ninguna de ellas. Miren de todas las cosas que nos liberó el Señor, de lo que se trata esta libertad cristiana, de lo que se trata vivir realmente, lo que nos explica la Biblia acerca de esta libertad cristiana. Él es nuestro Redentor en todos los aspectos. En todos los aspectos. No solamente del infierno. Miren lo que hemos cantado, hermanos. Que para que Él nos tenga que redimir, el guión 3 dice, por redimirnos, Él sufrió amargas penas y dolor, y por la muerte demostró la plenitud de su amor. Él, para liberarnos, Él tuvo que morir en nuestro lugar. Él tuvo que ocupar nuestro lugar. Él tuvo que hacerse maldición, la ira de Dios tuvo que caer sobre Él para que nosotros seamos liberados de todas las consecuencias de la ira de Dios. Él tuvo que cargar con todo eso, para que tengamos nosotros verdadera salvación, verdadera liberación, y poder vivir, que es lo que vamos a tratar el próximo domingo, si Dios quiere, el resultado de esa vida cristiana, que es la libertad de conciencia, la libertad de nuestras conciencias, y cómo nosotros no debemos abusarnos de esa libertad. Vidas libres realmente, por medio de Cristo. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos, por su palabra.